Muchas bendiciones, mujeres y su palabra. Soy Ariani Sojo y estoy muy emocionada y muy contenta porque hoy continuamos leyendo la palabra de Dios, pero estamos iniciando un nuevo libro. Nuestro libro número 13, el libro de Crónicas, Primera de Crónicas. Hoy comenzamos y no ha sido fácil llegar hasta este punto. Unas se han unido en el camino. Otras han comenzado desde el principio este gran desafío y yo quiero motivarlas a que usted no desista, a que siga perseverando. Vamos a ver la respuesta de Dios a cada una de nuestras peticiones, de nuestros anhelos, a cada uno de nuestros sueños a través de la palabra de Dios. Y yo sé que va a venir una respuesta a nuestro corazón a través de lo que estamos leyendo, que se van a abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que nuestra vida no es la misma. Créalo en esta hora y vamos a orar para que el Espíritu Santo tome el control de este tiempo. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder iniciar con un nuevo libro. Gracias por cada mujer que tal vez hoy está iniciando este desafío de leer la palabra todos los días. Pero también bendigo a todas aquellas que han aceptado este desafío desde el día 1. Las que han perseverado, las que se han ido añadiendo, Señor, bendícelas, fortalécelas. Dales sabiduría, dales entendimiento, dales paz, Señor. Dales hambre y sed por tu palabra. Que cada día este anhelo por conocerte más a través de ella crezca, Señor. Que podamos ver tu respaldo y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iniciamos un nuevo libro, el libro de Primera de Crónicas. ¿Quién escribió Primera de Crónicas? Bueno, la evidencia y tradicionalmente se le da la autoría de Crónicas a Esdras, que era escriba. Como la identidad del escritor es incierta, la mayoría de los eruditos se refieren a él como el cronista. ¿A quién estaba dirigido? A los judíos que retornaban del exilio, que eran destinatarios directos. El escritor tenía en mente a todo Israel, incluidos no solo el remanente, sino también aquellos que habían escapado del exilio y los que aún estaban dispersos en otras naciones. Se escribió probablemente cerca del siglo V antes de Cristo. Estos eventos ocurren aunque los sucesos registrados en Crónicas ocurrieron durante el imperio monárquico de la nación. Los libros se escribieron para los judíos que retornaban del exilio. Para un judío nacido y criado en Babilonia, lejos de Israel, volver a casa significaba enfrentar algunos cambios muy drásticos. La comunidad post-exílica no solo luchó para restablecer el orden y revitalizar su cultura, sino también que enfrentó condiciones de vida precarias, que vamos a leer en Nehemías, y escasez de alimentos como la que describe también el libro de Ageo. La renovación espiritual era la máxima prioridad, especialmente para quienes ocupaban posiciones de liderazgo. La necesidad del pueblo era grande, tanto para reclamar su identidad nacional como para renovar su identidad espiritual como administradores de la promesa de Dios. ¿De qué trata el libro de Primera de Crónicas? Número 1, restaurar la identidad y unidad de todo Israel como pueblo escogido de Dios a través de la Pascua y la adoración en el templo. Número 2, afirmar el pacto de Dios con David y sus descendientes. Y número 3, describir la correlación entre el sentir del rey y el pueblo y la manera en que trataban el templo. ¿Por qué nosotras las mujeres debemos de leer Primera de Crónicas? Porque al estudiar las genealogías desde Adán hasta David nos induce a un reconocimiento reverente de la fidelidad de Dios, aquel que creó al primer hombre a su imagen, como dice el capítulo 1:1, preservó la vida de Noé hasta el final del diluvio, en el versículo 4, llamó a Abraham para que fuera padre de una raza escogida, en el versículo 27, y levantó un rey conforme a su corazón, como lo dice
el capítulo 2:15. Es el mismo que posteriormente se humilló a sí mismo como hombre, Jesucristo el Mesías, como vamos a leer en Mateo 1, a pesar de la infidelidad sistemática de cada generación de Israel. Dios fue fiel a su palabra y compró la redención de la humanidad en la cruz. Lejos de solo relatar los eventos históricos registrados en Primera y Segunda de Reyes, Primera de Crónicas va a resaltar la fidelidad permanente de Yahvé, Dios, quien cumple su pacto. ¿Cómo vamos a leer Primera de Crónicas? Bueno, Crónicas se escribió principalmente como una narración histórica, es decir, una historia en forma de relato. Sin embargo, el lector, nosotras primeramente, nos vamos a encontrar con 9 capítulos de registros genealógicos que trazan de manera eficaz la historia de Israel desde Adán hasta el remanente de todo Israel, que había regresado del exilio, constituyendo estos últimos el auditorio contemporáneo del escritor. Esto es muy interesante porque vamos a ver las genealogías desde Adán hasta la nación de Israel, los descendientes de Judá, de David, de Judá, de Simeón, las tribus de Asiria que llevó al exilio, los levitas, los descendientes de Isaacar, los descendientes de Benjamín, los descendientes de Neftalí, Manasés y Efraín y Aser, más descendientes de Benjamín, Judá después del exilio y también de Saúl. Todo esto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Vamos a ver también el reinado de David, el establecimiento del reinado de David, el poderío militar de David, el arca de Dios, el pacto del Señor con David, las campañas militares y el censo militar. Todo esto desde el capítulo 11 hasta el capítulo 22. Y a partir del capítulo 22 al 29 vamos a ver los preparativos para el templo, los materiales para la construcción y el encargo de Salomón, los levitas y los hijos de Aarón, las divisiones militares y los oficiales, la comisión a Salomón y las contribuciones del pueblo y la adoración. Ustedes dirán, bueno, pero es que esto es repetir lo que ya hemos leído. Sí y no, porque el Señor nos va a hablar de una forma diferente y vamos a ver su fidelidad también en medio de todo y cómo Él cumple su pacto de una forma más detallada. Así que en este momento yo le pido, amada mujer, que usted se abroche el cinturón, porque este libro de Primera de Crónicas nos va a dar una vista aún más profunda de la fidelidad de Dios y cómo esa misma fidelidad sigue vigente para nosotras hoy, para nuestras casas, para nuestras familias, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos. Así que prepárese porque el Señor nos va a hablar de una forma extraordinaria. Vamos a empezar con el capítulo 1 que tiene como título Descendientes de Adán. Adán, Set, Enos, Caín, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Descendientes de los hijos de Noé. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Gitín y Donanim. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rama y Sapteca. Los hijos de Rama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a Ludim, Anamín, Leabín, Nas, Uín, Patrusim, Casluim, y de estos salieron los filisteos y los captoreos. Canaán engendró a Sidón su primogénito y a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lut, Aram, Uz, Ul, Geter y Mesec. Arfaxad engendró a Sela y Sela engendró a Eber, y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Pelec,
por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Joctán engendró a Almadad, Selef, Azar, Mabed y Gera. Adoram también a Uzal y Dicla, Ebal, Abimameleel, Sebar, Ofir, Avila y Jobat, todos los hijos de Joctán, descendientes de Sem. Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Pelec, Reú, Serug, Nacor, Tare y Abraham, el cual es Abraham, descendientes de Ismael y Setura. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael, y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joxan, Medán, Madián, Isbac, Sua. Los hijos de Joxan, Seba, Dedán. Los hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Descendientes de Esaú. Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Ismael. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los hijos de Elifaz, Temam, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel, Naat, Sera, Sama y Misa. Los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán, Ori y Omán. Y Timna fue la hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón, Aja y Aná. Disón fue el hijo de Aná, y los hijos de Disón, Amram, Esbam, Itran y Querán. Los hijos de Eser, Bilán, Sabán y Jaacán. Los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobat, hijo de Sera, de Bosra, y muerto Jobat, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Muerto Usam, reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Muerto Adad, reinó en su lugar Samla de Masreca. Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl, Rehobot, que está junto al Éufrates. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baalanán, hijo de Acbor. Muerto Baalanán, reinó en su lugar Adad, el nombre de cuya ciudad fue Pai, y el nombre de su mujer Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaat. Muerto Adad, sucedieron en Edom los jefes de Timna, Alba y Getet, a Olibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom. Amén. Bueno, ven que son muchos nombres y un poco complicados algunos. Yo creo que aquí más de una mujer va a encontrar inspiración para un nombre, para un hijo. Ya, fuera de broma, vemos que el remanente post-exílico de Israel necesitaba confirmación de sus raíces, de que sus raíces seguían fundadas sobre las promesas del pacto de Dios a David. Vemos aquí cómo el cronista hizo esta afirmación al remontarse al huerto de Lehem y recordarle al pueblo el propósito de la creación de Dios.
La genealogía que comienza con la humanidad y se estrecha hasta enfocarse solo en el desarrollo del propósito redentor de Dios nos va a proporcionar una prueba de que el linaje davídico permanecía intacto y por consiguiente de que el Mesías prometido aún estaba por venir. Los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas constituyen un importante fundamento para la historia de la dinastía davídica de Judá. Al seguir la genealogía de David hasta el mismo Adán, vemos cómo el cronista es algunas veces selectivo e incluye en su relación no solo aquellos individuos que para él tienen relevancia, y así divide la dinastía de David en 5 diferentes secciones. La primera sección ofrece la genealogía desde Adán hasta Jacob y sus hijos, la segunda de la tribu de Judá, su genealogía, ya que la tribu de es la tribu de David, y en la tercera se hace un recuento de las genealogías de las diferentes otras tribus, en especial la de los levitas. Y la cuarta sección bosqueja las genealogías del remanente que retorna a Jerusalén. Vemos que todos pueden rastrear sus orígenes hasta llegar a Edán, y esto enfatiza básicamente que ninguna nación es superior a otra. A través de Adán todos han pecado y necesitan expiación antes de poder presentarse delante de Dios. Puesto que todos descienden de Adán y Eva, todos son responsables ante el único Dios. Pese a adorar a otros ídolos, aunque Israel afirmaba tener una relación única con Yahvé como su Dios, todas las demás naciones eran y todavía son responsables delante de Él como su legítimo Señor. Vemos en el versículo 1 que el autor acepta la historicidad de Génesis, el cual tomó prestado el material genealógico de Génesis capítulo 5, capítulo 10 y capítulo 11, capítulo 25 y capítulo 36. La repetición de los registros de Génesis enfatizaba que Dios tenía un plan desde el principio mismo. Set, que en hebreo significa designado, como sustituto de Abel, aparece como hijo de Adán, pero a Caín no se le menciona. Aunque fue el primogénito de Adán, perdió el derecho a la bendición de Dios cuando asesinó a su hermano Abel en Génesis capítulo 4. Cambios similares en las primogenituras se observan a lo largo de toda la genealogía y resaltan el principio de la intervención divina. Hijos puede también significar descendientes, de ahí que una genealogía bíblica puede saltar varias generaciones. La razón de esta lista no era para proveer detalles exhaustivos, sino para dar una información adecuada acerca de varias líneas familiares. Los hijos de Jafet, del versículo 5 al 16, fueron los primogenitores de los indoeuropeos. Y los hijos de Cam fueron los ancestros de los pueblos de Cus, Etiopía y Arabia, Misraín, Egipto, Fut, Libia, Canaán, y a través de Nimrod, desde las civilizaciones asirias y babilónicas. Vemos aquí que se menciona a los filisteos, que habían sido constantemente enemigos de Israel desde los días de los jueces. El rey David finalmente los debilitó y por estos tiempos ya no presentaban una amenaza. Canaán era el antepasado de los cananeos, quienes habitaron en la tierra prometida, también llamada Canaán. Antes que llegaran los israelitas bajo el liderazgo de Josué, Dios ayudó a los israelitas a sacar a los cananeos, que eran un pueblo malvado e idólatra. El nombre de la tierra fue entonces cambiado al de Israel. El libro de Jueces nos relata esa historia. En el versículo 35 vemos que Reuel
Se menciona a Reuel, que puede que haya sido el antepasado del suegro de Moisés, un sacerdote de Madián, también llamado Reuel, que se menciona en Éxodo 18 y en Números 10:29. Hay una expresión que dice fue dividida la tierra y se refiere al momento en que la tierra fue dividida en grupos de diferentes idiomas. En un momento todos hablaban una sola lengua, pero algunas personas se volvieron soberbias por sus logros y se reunieron para construir un monumento para sí mismos, que recuerden que era la Torre de Babel. El proyecto de construcción concluyó abruptamente cuando Dios hizo que el pueblo hablara lenguas diferentes. Sin la habilidad de comunicarse entre sí, el pueblo no pudo mantenerse unido y ahí Dios les mostró que sus grandes esfuerzos eran inútiles sin Él. Y es que, mujeres, enorgullecernos por nuestros logros no debe guiarnos a la conclusión de que ya no necesitamos a Dios, y tenemos que tener cuidado con eso. Vemos también la sección donde ofrece una lista general de los descendientes de Adán hasta Abraham. Del versículo 29 hasta el 33, y antes de seguir consignando los descendientes de Isaac, Crónicas menciona a otros descendientes de Abraham. En el versículo 34, Israel es otro nombre para Jacob, porque los 12 hijos de Jacob llegaron a ser la nación de Israel. Los descendientes de Esaú llegaron a ser la nación de Edom, un enemigo constante de Israel. Para conocer más acerca de la vida de Isaac, de sus dos hijos, Jacob y Esaú. También vemos como el mandamiento de prohibir entrar en la congregación a cualquiera que sea bastardo, que decía Deuteronomio 23:2, y los juicios proféticos contra Edom por su hostilidad hacia Israel, por ejemplo en Ezequiel 25:12, versículo 14 también, y en Ezequiel 35 del 1 al 15, guiarían en parte a los exiliados en su trabajo para restablecer la observancia de la ley en la nación de Israel. Sin embargo, mujeres, la orden de no aborrecer al edomita porque es tu hermano, y la cláusula de que su tercera generación se le permitiría entrar en la congregación en Deuteronomio 23 del 7 al 8 mitiga dicha prohibición, y es probable que se mencione a los hijos de Seir debido a los matrimonios mixtos entre las familias de él y las de Esaú, cuyos descendientes se señalan como reyes en el versículo 43 y jefes de Edom en el versículo 51. La familia de los Horeos, que vivía en Edom antes de que Israel fuera gobernada por una monarquía, en Génesis 36 del 23 al 30, la tierra de Seir era sinónimo de Edom, otro nombre para Esaú. Menciona a Amalek, nieto de Esaú, que fue el hijo de la concubina de su padre y fue el antepasado de la malvada tribu conocida como los amalecitas, el primer pueblo que atacó a los israelitas cuando iban en camino a la tierra prometida. En el versículo 43, otro hijo descendiente de Beor fue Balaam, de quien los ancianos de Moab y Madián trataron de obtener una maldición contra Israel en Números 22-24 y en Deuteronomio 23 del 4 al 5. Balaam también profetizó contra Amalek en Números 24 del 20 al 24. Vemos cómo el descendiente más relevante de Isaac fue Israel, pero antes de hablar de Israel y de sus hijos, Primera de Crónicas inserta en el relato a los descendientes de Ismael y de Esaú. Este registro de nombres nos demuestra que Dios no solo está interesado en las naciones, sino además en los individuos. Aunque mujeres desde Adán hasta hoy han vivido billones de personas, Dios sabe y recuerda la cara y el nombre de cada una de ellas. Cada una de nosotras es algo más que un nombre en una lista. Nosotras somos mujeres especiales a las que Dios conoce y Dios ama. Y a medida que reconocemos y aceptamos su amor, descubrimos tanto nuestra singularidad como hijas, como individuos,
como muestra solidaridad con el resto de nuestras familias. Aquí vemos una lista larga de nombres y fue complicada después de que el pueblo de Judá, reino del sur, fue llevado cautivo a Babilonia. Mientras los cautivos esperaban con ansias que llegara el día de regresar a su tierra natal, uno de sus más grandes temores era que los registros de su herencia estuvieran perdidos. Los judíos dan gran importancia a su herencia porque cada uno de ellos quería ser capaz de probar que era un descendiente de Abraham, padre de la nación judía. Solo así podía disfrutar de los beneficios, de las bendiciones especiales que Dios había prometido a Abraham y a sus descendientes. Esta lista reconstruida del árbol genealógico de Judá, el reino del sur, e Israel, el reino del norte, anterior al cautiverio, sirve como prueba para aquellos que dicen ser descendientes de Abraham. En esta larga genealogía hay más de lo que se ve a simple vista. Es importante para nosotras hoy, ya que nos prueba las afirmaciones del Antiguo Testamento de que Jesús, el Mesías, sería un descendiente de Abraham y de David. ¿Por qué se nos da aquí información acerca de esta genealogía de los descendientes de Edom, que eran enemigos de Israel? Porque Esaú era un antepasado de los edomitas, fue el hijo mayor de Isaac y por lo tanto un descendiente directo de Abraham. Y como primer nieto de Abraham merecía un lugar en los registros judíos. Sin embargo, fue a través de los matrimonios de Esaú con las mujeres paganas que comenzó la nación de Edom. Y esta genealogía muestra el linaje de las naciones enemigas que no fueron parte del linaje directo del rey David y por lo tanto del Mesías. Esta lista nos identifica aún más el papel y la identidad tan especial que tiene Israel. Y es que el hecho de que el cronista haya redactado un escrito pertinente para su época, aplicando la revelación, nos deja un ejemplo a imitar. Dios concedió esta inspirada habilidad de traducir los hechos de la historia, de tal forma que el pueblo pudiera comprenderla. Y hay nuestras luchas, nuestras misiones, y nosotras también podemos apuntar hacia ese blanco. Sabes, cada vez que usted evangeliza, cada vez que usted testifica, usted está influyendo en las personas a través de lo que Dios ha hecho en su vida. A través del mensaje que tienes, cada cicatriz, cada herida, cada prueba, cada aprendizaje que has superado, es digno de ser contado como las historias de estas personas. Hoy el evangelio también se puede mostrar teniendo en cuenta lo que has vivido, lo que has pasado, porque también tienes una historia que contar, eres parte fundamental, eres una pieza maestra en la historia de Dios. Y así como el cronista cuenta sobre estas genealogías, yo sé que usted también tiene una historia que contar a través de su generación, a través de su genealogía. Si usted vuelve a ver atrás, usted tiene también una historia que contar. Así que testifique a través de lo que Dios ha hecho en su vida, a través de lo que ha hecho en su generación, a través de lo que Dios va a hacer a partir de ahora en adelante. Porque tal vez usted es fruto de una mamá que oró, de una mamá que aceptó al Señor, de una abuela que decidió un día cambiar el rumbo de esa generación y decir: yo abro mi corazón a Jesús. No sé, todos tenemos una historia que podemos contar, así como cada uno de ellos cuentan una historia de que son el linaje de Abraham, que son parte de la genealogía de David. Vamos ahora a leer el capítulo 2. Los hijos de Israel. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Descendientes de Judá. Los hijos de Judá: Onam y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Súa, cananea,
Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares, Esrom y Amul. Y los hijos de Zera, Simri, Etán, Emón, Calcol y Dara. Por todos 5. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema a Azarías, hijo de Etam. Los hijos que nacieron a Esrón, Jerameel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a Eliab, su primogénito. El segundo, Abinadab. Simea el tercero, el cuarto, Natanael, el quinto, Radai, el sexto, Osén, y el séptimo, David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron Abisaí, Joab y Asael, y Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter, ismaelita. Caleb, hijo de Esrón, engendró a Jeriot de su mujer Azuba, y los hijos de ella fueron Geser, Sobab y Ardón. Muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Éfrata, la cual dio a luz a Ur, y Ur engendró a Urí, y Urí engendró a Besaleel. Después entró Esrón a la hija de Maquir, madre de Galaad, la cual tomó siendo de 70 años, y ella dio a luz a Segub, y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades de la tierra de Galaad. Pero Jesur y Aram tomaron de ellas las ciudades de Jair con Kenat y sus aldeas y 60 lugares. Todos estos fueron los hijos de Maquir, padre de Galaad. Muerto Esrón en Caleb de Éfrata, Abías, mujer de Esrón, dio a luz a Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, primogénito de Esrón, fueron Ram y su primogénito Buna, Orén y Osem y Ahías. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maas, Jamín y Eker. Y los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai, Nadab y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abihail, la cual dio a luz a Abban y Molib. Los hijos de Nadab, Selet y Apaim. Y Selet murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaim, y Sesán hijo de Isi, e hijo de Sesán, Alai. Los hijos de Jada, hermano de Samai, Jeter y Jonatán. Y murió Jeter sin hijos. Los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Sesán no tuvo hijos sino hijas, pero tenía Sesán un siervo egipcio llamado Jara. A este Sesán dio su hija por mujer, y ella dio a luz a Atai, y Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Sabab engendró a Eflal, y Eflal engendró a Obed. Obed engendró a Jehú, Jehú engendró a Azarías, Azarías engendró a Eles, Eles engendró a Elasa, Elasa engendró a Simai, Sismai engendró a Salum, Salum engendró a Jecamías, y Jecamías engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón, y los hijos de Hebrón, Coré, Tapúa, Requem y Sema. Sema engendró a Raham, madre de Jorcoam, y Requem engendró a Samai. Maón fue hijo de Samai, y Maón, padre de Betsur, y Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Aram, a Mosa y a Gacés. Y Arán engendró a Gacés. Y los hijos de Hadai, Rehem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa, Saf, Maacá, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tir-Aná. También dio a luz a Saf, padre de Macmana, y a Seba, padre de Macbena y padre de Sibea. Y Axa fue hija de Caleb. Y estos fueron los hijos de Caleb, los hijos de Ur, primogénito de Éfrata, Sobal, padre de Kiriat Jearim, Salma, padre de Belem, y Aref, padre de Bet-Gader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim, fueron Aroe, la mitad de los Manaetitas, y las familias de Kiriat
Jearim fueron los itritas, los futitas y los sumatitas y los misraitas, y de los cuales salieron los soratitas y los estaolitas, los hijos de Salma, Belén, y los nefotitas, Atrot, Bet, Joab, y la mitad de los manaetitas y los zoraitas. Las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simaeteos, los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amat, padre de la casa de Racab. Amén. Bueno, vemos aquí que el escritor incluye a los 12 hijos, y esto respalda la idea del libro de que todo Israel estaba constituido por todas las personas vinculadas genealógicamente a estos 12 antepasados, independientemente de la tribu a la que habían pertenecido, ya fueran del reino del norte de Israel, que los asirios dispersaron, o del reino del sur de Judá, que los babilonios llevaron al exilio y los persas liberaron. Vemos cómo estos dos versículos relacionan los 12 hijos de Israel, de Jacob. Estos hombres y algunos acontecimientos relacionados con ellos aparecen en Génesis del 29 al 50. La historia de los hijos de Israel de Jacob se encuentra en Génesis 29 hasta el 50. Los perfiles de Rubén, Judá y José se encuentran también en las mismas secciones. Vemos cómo se menciona también a los descendientes de Judá. Vemos que a partir del versículo 3, el cronista demuestra que el plan de Dios obraba preeminentemente en y a través de Judá. Vemos cómo el cronista se centra toda su atención en la tribu de Judá, porque ella representa la línea de David. La vida, la época y el trasfondo histórico de estos pueblos aparece de una manera más completa en los primeros 8 libros del Antiguo Testamento que ya leímos. Esta sección representa a los descendientes de Judá como antepasados de David. Aunque algunos exiliados que regresaron a Jerusalén pertenecían a otras tribus, para ellos era esencial reconocer el linaje de David, el rey quien Dios había prometido un reino perpetuo, e identificarse con él, como lo leímos en 2 de Samuel 7, versículo 16. Se presenta primero a Judá, expresando así su posición preponderante entre todas las 12 tribus, y esto se desvía del orden de nombres anunciados en el primer versículo. Vemos que aquí esta larga genealogía no solo es una lista de nombres, sino que nos da indicio de algunas personas. Aquí casi no, la genealogía afirma, por ejemplo, que fue malo delante de Jehová, quien lo mató, y ahora miles de años después, eso es todo lo que sabemos de ese hombre, y cada uno de nosotros estamos forjando, mujeres, nuestra reputación. Desarrollamos cualidades personales por las cuales seremos recordadas. Yo te hago la pregunta hoy: ¿cómo resumiría Dios tu vida hasta este momento? ¿Qué podría decir Dios si en lugar de dijera Ariani? ¿Qué puede decir Él de ti hoy? ¿Cómo puede resumir en una sola frase tu vida hasta hoy? Y es que la Biblia nos enseña que la forma en que vivimos hoy determinará cómo seremos recordadas por los demás y cómo seremos también juzgados por Dios. Lo que usted haga hoy, lo que usted haga aquí en la vida, sí importa. Sí importa. No es que ya usted fallece y eso quedó ahí. No, sí importa. Vemos que el cronista transmite un mensaje específico para el restablecimiento de la comunidad. Las 12 tribus seguían siendo fundamentales para el plan divino.
Judá había sido elegida como la tribu mediante la cual David sería elegido rey. La escritura no encubre los aspectos negativos de la historia de Israel. Cuando los exiliados confrontaron su pecado de contraer matrimonio con los cananeos y con otros pueblos paganos, eso lo vamos a leer en el libro de Esdras, en los capítulos 9 y 10, podían seguir esperanzados en la soberanía de Dios y en su fidelidad al pacto, ya que el pecado de Judá no podía desbaratar el plan divino. Vemos que del capítulo 10 en adelante, aunque al parecer Ram no fue el primogénito de Esrom, en el versículo 9, el escritor enumera a sus descendientes antes que a los de sus hermanos. Y esto es muy importante porque debido a este segmento de la genealogía se presenta el linaje del rey David, que usted lo puede leer en Mateo 1 del 1 al 6. Por primera vez en Crónicas se menciona a David entre sus hermanos como el séptimo hijo de Isaí. Y esto es muy importante. Y aunque en Primera de Samuel 6, versículo 10 y capítulo 17, versículos del 12 al 15, se considera a David el más joven de los 8 hijos de Isaí, vemos como el cronista probablemente eligió el número 7 para distinguirlo como el ungido. Así como hoy se utiliza el séptimo cielo para referirse a nivel del cielo más elevado supremo, es probable que séptimo hijo fuera la manera de señalar al hijo más importante. Recordemos que el número 7 representa plenitud, representa perfección, es un número muy importante para Dios. En los versículos 16, además de sus propias hazañas y proezas militares, vemos cómo Abisaí, Joab y Asael se destacaban dentro del reino davídico por ser también sobrinos del rey, hijos de Sarbia, hermana de David. Vemos cómo David sí tuvo hermanas. Y asimismo Absalón, hijo de David, cuando intentó usurpar el trono, designó a su primo Amasa, que era hijo de Abigail, hermana de David, como comandante del ejército. Vemos que en el versículo 18 al 20 se menciona a Caleb. Este Caleb, hermano de Jerameel, no debe confundirse con el hombre que posteriormente entró a la tierra prometida. Son dos muy diferentes. Caleb, hijo de Jefone, y su hijo Axa quizás fueron descendientes de los hijos de Esrom. Vemos como antes de seguir enumerando a los descendientes de Jerameel y Caleb, el escritor incluye datos significativos del matrimonio, ya que en edad avanzada el padre de ambos, con Abías, la hija de Maquir, el hijo mayor de Manaser y padre de Galaad, de quien recibe el nombre de toda la región. Vemos que ya era una persona muy mayor. Y ahí se destaca cómo Dios era soberano. Vemos que al trazar la ascendencia de Jair a través de su abuela materna, nieta de Manasés y madre de Segub, padre de Jair, más que a través de su abuelo paterno Esrom, se demuestra el vínculo matrimonial entre Manasés y Judá. Recordemos que el detalle del escritor respecto a otra mujer sugiere que la norma cultural era la monogamia. Y eso es muy importante. Dios no estaba de acuerdo en que tuviera muchas mujeres. Algo que quiero destacar de toda esta lista de nombres es cómo los nombres bíblicos merecen un estudio especial. Por ejemplo, los de este linaje que se menciona en el versículo 19 y versículo 20, reflejan las esperanzas cambiantes con el paso de las generaciones. Por ejemplo, Zorobabel, que en hebreo es dispersado, plantado o nacido en Babilonia, vivió durante el exilio. Sin embargo, los nombres de sus hijos contemplan el tiempo de la restauración con gran esperanza y expectativa. Melusam, que en hebreo es amigo. Ananías, que en hebreo es dado
por Dios o Dios ha favorecido. Su hija Selomit, que en hebreo es tranquila. Asuba, que en hebreo es Yahvé ha considerado o estimado. Oel, que en hebreo es tienda de Yahvé. Berequías, que en hebreo es Yahvé ha bendecido. Hasadías, que en hebreo es Yahvé ama o Yahvé ha sido fiel. Y Husab, Esed, que en hebreo es cuyo pacto de amor le será devuelto. Ven lo importante que es el nombrarlo, y se lo dije al principio. Vemos tantos nombres que a la de menos algunas inspira a utilizar uno de estos nombres, pero cómo debemos de tener cuidado en cómo nombramos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los marcamos con ese nombre. Los marcamos una temporada en la vida de ellos y vemos cómo desde los tiempos bíblicos se hacía. Entonces tengamos cuidado. Y si ya cada una de nosotras tiene un nombre y ya estamos grandes, bueno, ore. Que el Señor redima el nombre sobre nosotras y nos cambie el nombre si es necesario a nivel espiritual. Pero aún en esos pequeños detalles vemos cómo Dios nos habla y cómo Dios también nos apercibe a tener sabiduría en cuanto a los nombres que vamos a utilizar. Mujeres, hoy solo vamos a leer 2 capítulos porque también les di una pequeña introducción y no quiero que el audio sea muy extenso. Las bendigo en el nombre de Jesús. Quiero saber qué habló Dios a su corazón a través de esta introducción y de estos 2 primeros capítulos de Primera de Crónicas. Tengo expectativas muy altas de lo que Dios va a hacer a través de cada una de nosotras con estas lecturas y sé que Dios nos va a hablar muchísimo también en este libro de Primeras de Crónicas. Que tengan un día extraordinario.